Capítulo 17. Balí frunció el ceño. El emperador dragón blanco miraba hacia el cielo desde su posición en lo alto de la mansión de Azazel. Habían pasado 2 días desde que le presentó a su rival, 2 días que pasó vigilando al pequeño pervertido mientras perdía el tiempo tratando de sacar de su caparazón al vampiro travesti mascota de la heredera Gremory en lugar de prestar atención a su consejo y dedicar su tiempo para volverse más fuertes para su próximo duelo. No se equivoquen, Balí no era del tipo que se metía con los débiles, en todo caso, menospreciaba a aquellos que arrojaban su peso alrededor solo para presumir. Para él, no había ningún beneficio en luchar a propósito contra un oponente más débil a menos que fuera para ayudarlo a mejorar, ya que cualquier otra cosa sería simplemente una pérdida de tiempo y energía. Y ni siquiera lo hagas empezar con esos idiotas que atacan a un oponente más débil solo para provocar a su verdadero objetivo. Si quería desafiar a alguien, lo haría en su cara, no había necesidad de involucrar a otros, especialmente a sus amigos o familiares. Después de todo, si bien era innegablemente cierto que la sangre del Lucifer original fluía por sus venas, Balí prefería abrirse camino en el mundo confiando en su propia fuerza en lugar de cabalgar sobre los faldones de su ancestro. Parte de su razón para hacerlo fue su disgusto general, si no el odio absoluto, por sus parientes, más específicamente por su abuelo, Rizebin Ivan Lucifer. Además de haber nacido hijo del Lucifer original y Lilith, la madre de todos los demonios, Rizebin tuvo el honor de ser uno de los 3 llamados superdemonios cuyo poder, una vez madurado, en realidad superó al de los 4 Satanás. Hasta el punto de que si Lucifer no hubiera perdido la vida durante la Gran Guerra, probablemente habría matado a Rizebin por pura paranoia. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de qué lado de la cerca estuvieras, los otros 2 superdiablos resultaron ser Sircex Gremory y Ajuka Astaroth, veteranos de la Gran Guerra que no solo estaban al tanto de la verdad de la muerte de Dios, sino que también habían visto el alto el fuego resultante como la oportunidad perfecta para derrocar al antiguo régimen. No es que a Rizebin le importara, en todo caso se había reído cuando el antiguo régimen se vino abajo, citando que estaba en la naturaleza misma de los demonios tomar lo que deseaban, que los fuertes pisotearán a los débiles bajo sus talones. También encontró muy irónico que, a pesar de toda su prédica de cambio, todavía se vieron obligados a mantener algunos elementos del antiguo régimen, como lo demuestra Sircex, un compañero superdiablo, obligado a asumir el manto de Lucifer para poder presentar un frente fuerte para el nuevo régimen. En resumen, Rizebin Lucifer era un demonio de contrastes. A pesar de tener a sus padres en la más alta consideración, no deseaba perpetuar los planes de dominación mundial de su padre. A pesar de creer que los demonios son intrínsecamente malvados por naturaleza, no vio ninguna razón para interferir con el nuevo régimen, eligiendo en su lugar residir en soledad mientras el inframundo cambiaba a su alrededor. Todo eso cambió en el momento en que se reveló que Balí poseía divinidad divina. A diferencia de Rizebin, a quien honestamente no podría haberle importado menos, el padre de Balí había heredado el mismo orgullo fanáticamente arrogante en su herencia que los otros miembros de la facción del viejo Satán, aunque lamentablemente no había heredado nada del poder de su Side como un superdiablo. En todo caso, fue considerado el más débil de la facción del viejo Satán, solo tolerado por los demás debido a su herencia y por temor a enojar a Rizebin. Tampoco ayudó en su caso que él fuera el único miembro de la facción del viejo Satán que cometió el acto herético de asociarse con humanos, incluso tomando a uno como amante. Esto, como puedes imaginar, dejó al aspirante a Lucifer con un complejo de inferioridad considerable, lo que provocó que atacara a cualquiera, generalmente a su amante, en un intento inútil de calmar su ego. Fue durante una de esas palizas que Balí, buscando proteger a su madre, manifestó la división divina por primera vez. Desafortunadamente, aunque pudo proteger a su madre, su acto de desafío, junto con las instrucciones no tan sutiles de Rizebin, invariablemente llevaron a su padre a centrar su crueldad en el joven Lucifer. Al final, llevado al límite y preocupado por la seguridad de su madre, Balí se vio obligado a tragarse su considerable orgullo y huir, tropezando finalmente con Azazel, quien lo acogió. Desde ese momento, Balí había jurado que si su camino se volvía a cruzar con el de su padre o su abuelo, devolvería 1000 veces todo el sufrimiento que había soportado en sus manos antes de acabar con ellos de una vez por todas. Ni siquiera Azazel, a pesar de todo su amor por la paz, pudo castigar al adolescente por su amargura, aunque a Balí le gustaba pensar que se había suavizado con los años desde que el gobernador general lo tomó bajo su protección, no es que alguna vez lo admitiría en la cara del hombre.
Fue por esta razón, entre otras cosas, que Bali había llegado a resentirse con Youdo Issei. Como recipientes de esta generación para los dragones celestiales, los dos estaban destinados a luchar entre sí, hasta la muerte eventualmente, como lo habían hecho todos sus predecesores antes que ellos, cada uno dejando su huella en la historia del mundo. A pesar de, o quizás debido a esto, como el emperador dragón rojo de la generación actual, Youdo Issei dejaba mucho que desear en la honesta opinión de Bali. Tanto es así, de hecho, que durante su primera reunión no oficial, Albion no había sido capaz de sentir la presencia de su rival dentro del niño hasta que Drake lo llamó. Para empeorar las cosas, según Azazel, el pervertido había admitido ser tan débil que no podía viajar en un círculo de teletransportación, algo que incluso los demonios recién nacidos eran capaces de hacer, a pesar de costarle a su maestra, Rias Gremory, todos sus peones. Revivirlo. Para Bali, que se había estado preparando para el día en que desafió a su rival destinado desde el momento en que se enteró de la existencia de los dragones celestiales, esto había sido una tremenda decepción. Si bien no faltaron enemigos poderosos para desafiar mientras tanto, el hecho de que tuvo que reconocer a un perdedor que solo podía pensar con su pequeña cabeza como su rival oficial casi le causó dolor físico. Ciertamente es un giro irónico del destino. Albion opinó desde dentro de su paisaje mental compartido. En cierto sentido, él sirve como el polo opuesto a tu posición como el emperador del dragón blanco más poderoso. Él no se parece en nada a mí. Bali se burló, mirando al cielo nocturno. Él no es más que la mascota pervertida mimada de Gremory. Si no fuera por el Boosted Gear, ella no le habría dado una segunda mirada. Para ser justos, lo mismo podría decirse de cualquier usuario de Sacred Gear. Albion opinó. Recuerda, es casi imposible identificar un Sacred Gear hasta que se manifieste. Este chico Youdo simplemente tuvo suerte de que el Gear con el que nació perteneciera a Drake. Suerte, cierto. Bali se burló, burlándose con disgusto ante la idea de que algo tan trivial decidiera el curso de su destino. Después de todo, ¿no se había abierto camino hasta su nivel actual de poder con sus propias manos? Cierto, Azazel lo había acogido y proporcionado un techo sobre su cabeza, actuando como una figura paterna para el emperador del dragón blanco en todas las formas que realmente importaban, pero la postura pacifista del gobernador general era algo que Bali simplemente no podía dejar atrás. Lo que lo llevó a tomar el asunto en sus propias manos de manera rutinaria para aliviar su aburrimiento, ya sea que implicara poner el miedo a Albion en subordinados rebeldes o eliminar a los Strays que lograron evitar ser detectados por las herederas. En resumen, como alguien que había trabajado duro para llegar a donde estaba hoy, alguien que se había ganado el título de emperador dragón blanco más fuerte no solo por su herencia, sino por su propio talento innato y deseo de crecer. No solo como guerrero, sino como hombre, Bali Lucifer no se atrevía a reconocer a Youdo Issei. No como hombre, y ciertamente no como su rival. Yo. Gritó una voz familiar, lo que hizo que el adolescente se sentara cuando Azazel subió al techo, con su habitual sonrisa perezosa en su lugar. Pensé que te encontraría aquí arriba. El gobernador general reflexionó, dejándose caer junto al adolescente con un gruñido. Siempre te gustó venir aquí cuando algo te molestaba. Típico Azazel. Bali se burló, incapaz de evitar la sonrisa cariñosa que se formó en sus labios ante el comentario de Fallen. Para cualquier otra persona, Fallen solo habría estado afirmando un hecho, solo aquellos que lo conocían bien reconocerían que el gobernador general estaba buscando respuestas. Así que y mañana es el gran día, y reflexionó en voz alta, mirando hacia abajo a la ciudad desde lo alto de un edificio a medio terminar junto con Azazel. Supongo que quieres que asista a la conferencia de mañana también. ¿No es eso un hecho? Eres el emperador del dragón blanco, ¿realmente puedes permitirte perderte una reunión cuando tu rival destinado está presente? Se burló del repentino ceño fruncido de Bali. Si te hace sentir mejor, Michael me pidió específicamente que trajera a Shinobi y Shirou también. ¿Arcángel Michael? Bali preguntó, honestamente sorprendido y un poco intrigado, si estaba siendo completamente honesto, por la revelación. Puedo entender a Shinobi, siendo el portador de Durandal, pero ¿qué negocio tiene con Shirou? ¿Quién sabe? Azazel se encogió de hombros crípticamente. Podría estar interesado en conocer al asesino de Cocabiel. No todos los días un mortal puede matar a un ángel de nivel Serap, caído o no. Sus ojos brillaron con picardía. Por supuesto, podría tener algo que ver con que él sea el que ve más allá del pequeño juego de manos de Michael. Las Excalibur. Bali reflexionó, asintiendo con la cabeza en comprensión.
Después de todo, incluso Arthur y Lefay habían creído la pequeña mentira piadosa de la iglesia sobre el destino de las espadas de sus antepasados. ¿Cómo no podrían, habiendo sido destetados en el cuento desde antes de que pudieran caminar? Saber que la True Excalibur permaneció intacta, aunque perdida, sirvió para encender un fuego bajo el normalmente reservado Pendragon que Bali honestamente aprobaba. Shirou ciertamente ha sacudido las cosas desde que llegó, ¿no es así? Azazel se rió entre dientes, con un toque de orgullo en su tono que siempre aparecía cada vez que mencionaba uno de sus cargos lindos, ganándose una mirada en blanco de uno de dichos cargos diablos, podría terminar siendo un jugador clave en cosas para venir. Y así, el humor de Bali se agrió. El recordatorio de las próximas conversaciones de paz y lo que implicarían, aplastando su floreciente buen humor. «Hola, Azazel», gritó, su tono desinteresado. «¿De verdad crees que no habrá más guerras?». Frunció el ceño mientras Azazel se burlaba. «¿Qué? Lo siento, es solo que lo he escuchado muchas veces de varios anfitriones a lo largo de los años». Azazel admitió, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Supongo que no es sorprendente, los dragones son una especie intrínsecamente volátil. Incluso los más pacifistas de su raza buscan la batalla de alguna forma, y los dragones celestiales son cualquier cosa menos pacifistas». «Que no lo somos». Albion estuvo de acuerdo, con un toque de diversión en su tono que le valió la burla de Bali mientras continuaba mirando a través de la ciudad, sus ojos, ya sea por destino o por casualidad, fijándose en la forma distante de la casa de su rival convertida en mansión. En ese sentido, no podría haber pedido un anfitrión más comprensivo. «Sea como fuere, no vivirás mucho si todo lo que haces es buscar batalla tras batalla». Azazel lo reprendió, la broma bondadosa en su tono contrastaba con la mirada de preocupación en sus ojos. «Está bien». Bali respondió, con las manos en los bolsillos. «No tengo ningún interés en vivir una vida larga y complaciente en esta era». Frunció el ceño. «En todo caso, sinceramente, lamento haber nacido en esta época, no me habría importado tomarle el pelo a Dios antes de morir». «Ahora está el Bali que recuerdo». Azazel se burló, con un cariño genuino en su tono. Palabras apropiadas para el emperador dragón blanco. «Pero dime, supón que logras tu sueño y te conviertes en el más fuerte, ¿qué harás cuando no quede nadie a quien desafiar?» «Moriré», admitió Bali, ganándose una mirada aguda del gobernador general mientras observaba al adolescente de cabello plateado girarse para alejarse. «No tengo ningún interés en un mundo tan aburrido». «Y aquí pensé que había superado su etapa de Chunibyo», suspiró Azazel, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras miraba las estrellas. «Maldita sea, ¿cómo hiciste para que esto de ser padre pareciera tan fácil, viejo?» El día siguiente. «Shirou, ¿estás listo?». Zenobia gritó, la ex exorcista vestida con su uniforme escolar mientras asomaba la cabeza en la cocina, donde la pelirroja estaba dando los toques finales a algo. «La matriz de teletransportación está lista». «Ah, casi». Shirou reconoció, colocando la tapa en la caja que había estado preparando antes de envolverla en un paño y salir de la cocina hacia donde estaba el resto del grupo. «Lamento haberlos hecho esperar». «Para nada». Azazel se rió entre dientes, rechazando su disculpa mientras Bali simplemente se burló. «Dudo mucho que alguno de los demás hubiera pensado en proporcionar refrescos de todos modos. De esta manera puedo presentarlos mientras disfruto de mi té sin preocuparme de que esté drogado». «No creo que Sona o Rías llegarían tan lejos». Shirou respondió, ignorando deliberadamente la mirada burlona que Bali le envió. «Y por lo que Zenobia describió, es poco probable que el arcángel Miguel permita tal acción». «Los viejos hábitos son difíciles de morir, Shirou-kun». Azazel respondió, su tono caprichoso, aunque Shirou juró que vio una pizca de dolor detrás de la sonrisa pícara del hombre. «Ninguno de los líderes de la facción habría vivido tanto si hubiéramos bajado la guardia». Él sonrió brillantemente, aunque espero que las cosas hayan cambiado para el final de hoy. Terminemos con esto de una vez. Bali gruñó, ganándose una mirada de preocupación del pelirrojo mientras caminaba hacia la matriz de teletransportación. El resto del grupo siguió su ejemplo, los ojos de Shirou se cerraron mientras experimentaba un breve momento de vértigo, solo para tensarse cuando se abrieron para encontrar a Gracia de pie. Antes que él. «Buenas noches, gobernador general Azazel». La reina más fuerte saludó con un asentimiento cortés y profesional que correspondía a su posición como doncella principal de la casa de Mori. Sus rasgos permanecieron ilegibles, incluso mientras sus ojos se detenían brevemente en la forma de Shirou. «¿Son estos sus asistentes?».
Shemaza y Barakiel no pudieron hacerlo. Azazel admitió con una sonrisa de disculpa. Ambos tienen responsabilidades que no se pueden dejar de lado ni siquiera por hoy, así que parece que me tiene todo para usted, señorita Lucifuge. Por favor, no haga comentarios tan inapropiados, gobernador general. Grayfia respondió, su tono cortés, aunque Shirou no pudo evitar temblar ante la breve oleada de poder que emitió. Si me sigues, te acompañaré a la sala de reuniones. ¡Qué mujer! Azazel se rió entre dientes, aparentemente el único que no se vio afectado por la demostración de poder de la reina más fuerte, ya que incluso Balí la miraba con aprobación con cautela, reconociéndola como una amenaza creíble mientras sopesaba sus posibilidades contra ella. No molestes a Balí. A diferencia de Sir Zetch, Grayfia no eres del tipo que tolera los impulsos juveniles. Miró al adolescente con solemnidad. Estarías muerto en el momento en que fueras a activar tu Scale Mail. Balí se burló pero obedeció, aunque Shirou no pudo decir si esto fue por respeto a la sabiduría de Azazel o por su propio reconocimiento del poder de Grayfia. De cualquier manera, el pelirrojo soltó el aliento que había estado conteniendo, ofreciéndole a una temblorosa Zenobia una reconfortante palmadita en la espalda con su mano libre mientras caían detrás de la reina más fuerte. Si hubiera sido cualquier otra persona, podría haberles resultado extraño atravesar los pasillos de Kuo sin el siempre presente ajetreo y bullicio de los estudiantes. Incluso Shirou, que estaba más que acostumbrado a hacerlo debido a su reputación como de Kuo Brownlee, tuvo que admitir que había una sutil diferencia entre atravesar los pasillos de Kuo y Omurahara, un hecho que atribuyó principalmente al campo limitado que podía. Sentido que cubre todo el edificio. Si bien no es tan inquietante como el fuerte de sangre de Andrómeda de Rider, su presencia, combinada con las figuras que se ciernen afuera, aún sirvió para ponerlo de mal humor. Ahora hay una vista familiar. Azazel notó sombríamente mientras miraba por la ventana a las fuerzas reunidas de las tres facciones, su disgusto era evidente a pesar de la sonrisa de despreocupación que había pegado en su rostro. Dios mío, ¿pensarías que íbamos a la guerra otra vez? Se encogió de hombros con impotencia. Por otra parte, dependiendo de cómo vayan las cosas en la conferencia, eso podría suceder. ¿No crees que llevarían a cabo la batalla aquí, verdad? Shirou presionó, frunciendo el ceño ante la idea de que Kuo se convirtiera en un campo de batalla. Si bien se garantizaba que Boundedfield mantendría el límite de cualquier conflicto dentro de sus límites, siempre existía la posibilidad de que cayera y desencadenara el infierno en la tierra, juego de palabras intencionado, en caso de que algo le sucediera al lanzador. Todo eso depende de lo que suceda. Azazel respondió. Yo, personalmente, espero la paz, y sé con certeza que tanto Michael como Sir Zetch están a favor, especialmente dados los eventos recientes. Entrecerró los ojos. Dicho esto, Cocabiel no fue el único miembro de Grigori que se opuso a mi forma de hacer las cosas, y te apuesto cualquier cosa a que hay miembros de las otras facciones que sienten lo mismo. Shirou frunció el ceño pero no dijo nada, sabiendo demasiado bien por los recuerdos de Archer que la amenaza más peligrosa que uno podía enfrentar a menudo no era de sus enemigos, sino de aquellos que habían afirmado ser sus aliados, solo para apuñalarlo por la espalda cuando sus ideales amenazaban a los suyos. Perdóneme. Grayfia reconoció, abriendo la puerta a lo que Shirou recordaba vagamente como la sala de reuniones de la facultad, dominada principalmente por la gran mesa de aspecto pomposo en el centro, alrededor de la cual ya se habían reunido varias personas. A un lado, vio a Sir Zetch Siserafalle, el primero vestido con túnicas ornamentadas, mientras que la última había renunciado a su atuendo de chica mágica en favor de un traje respetable. También estaba mirando al otro lado de la mesa donde estaban sentados sus homólogos, los ángeles, aunque tras una inspección más cercana, parecía estar mirando a un hermoso ángel femenino que parecía sinceramente confundido por su animosidad. Lady Gabrielle respiró Zenobia, sus manos se taparon la boca, las lágrimas se formaron en sus ojos mientras miraba a la mujer ángel con reverencia. Pensar que ella misma vendría aquí y bueno, ahora, parece que podríamos tener una oportunidad de esto después de todo. Azazel reflexionó, acicalándose suavemente mientras se enderezaba al ver a Avensriva. Si Michael tuviera la intención de comenzar una guerra, ciertamente no la habría traído. ¿Este es Gabriel? Shirou se preguntó, volviéndose para mirar al Serap aclamado como el poder de Dios. Incluso antes de llegar a este mundo y su reciente exposición a los recuerdos acumulados de sus yo alternativos, Emilia Shirou sintió que estaba más que acostumbrado a estar rodeado de mujeres hermosas.
Claro, le tomó tiempo reconocer a Sakura como tal, y Fujine siempre sería Fujine para él, sin importar cuántas veces se burlara de él, pero él no era completamente denso cuando se trataba del sexo opuesto a pesar de todo. Las constantes bromas de Rin de lo contrario. Dicho esto, de todas las bellezas que había visto en el transcurso de su corta vida, Shirou tuvo que admitir que Gabriel era fácilmente uno de los principales contendientes para el primer lugar, combinando un cuerpo voluptuoso que avergonzaba incluso a Rider con un tipo amable. De encanto inocente que rivalizaba con el infame carisma de Saber, excepto que donde la presencia de Saber había inspirado asombro y respeto en aquellos que conocía, Gabriel parecía inspirar una sensación de comodidad y, por alguna razón insondable, un inexplicable deseo de proteger. Saludos, Azazel. El ángel masculino, a quien Shirou dedujo correctamente que era Michael, gritó cálidamente. El fakir temblaba a pesar de sí mismo cuando sintió que la mirada compasiva del arcángel los bañaba. Ha pasado demasiado tiempo. Tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo con eso. Azazel bromeó, ganándose una suave risa del arcángel mientras volvía su atención a Gabriel. Y te ves tan encantador como siempre, Gabriel. Gracias. Gabriel ofreció, su voz, suave y melodiosa, solo sirvió para aumentar la sensación de comodidad en la habitación mientras le sonreía cálidamente a los caídos. Confío en que lo has estado haciendo bien. Mucho mejor para verte. Azazel bromeó, levantando una mano disculpándose ante la mirada de advertencia de Michael, aunque Shirou no pudo evitar pensar que el Seraph parecía estar haciendo un puchero. No seas amargado, Michael, arruinarás tu buena apariencia. Chasqueó los dedos mientras tomaba asiento. Además, incluso tú tienes que apreciar la ironía de que escolte a un mago con regalos. Al reconocer su señal, Shirou dio un paso adelante. El pelirrojo hizo todo lo posible por ignorar la mirada divertida de Sir Zetch y las miradas interrogativas de los Seraphs, Michael en particular, mientras sostenía el paquete envuelto para que todos lo vieran. No es mucho. Les aseguró, solo unas pocas golosinas para que la reunión termine. Tu consideración es humillante. Michael ofreció, una sonrisa honesta adornando sus rasgos y los de Gabriel. La belleza inclinó su cabeza en agradecimiento incluso cuando Graifia se adelantó para aceptar el paquete, justo cuando la puerta se abrió una vez más para admitir a Sona, Tsubaki y los miembros del club de investigación oculta. Justo a tiempo. Sir Zetch saludó, los dos Satans sonrieron cariñosamente a sus hermanos menores, aunque para alivio de Sona, Seraphale permaneció sentado mientras los dos grupos se colocaban detrás de ellos. Lord Michael, General Azazel, les presento oficialmente a Rias Gremory y Sona Sitri, los supervisores actuales. Dequo y los hermanos menores de Seraphale y yo. Bienvenidos, Rias Gremory, Sona Sitri. Michael saludó, reconociendo la reverencia de la heredera con una sonrisa amable. Aunque, si puedo preguntar, ¿por qué está ausente la nobleza de la señora Sitri? Entiendo que jugaron un papel vital para evitar que la situación con Cocabiel se saliera de control. Le he encomendado a mi nobleza mantener mis deberes como supervisor durante la reunión. Sona suministró obedientemente mientras ajustaba sus lentes. Consideré que tener a Tsubaki, mi reina, presente sería un apoyo más que suficiente, especialmente dado que la nobleza de Rias hizo la mayor parte del trabajo preliminar esta vez. Sí, habíamos oído que hiciste una actuación bastante impresionante. Michael señaló, asintiendo con la cabeza a la nobleza de Rias, quien se enderezó instintivamente. Te agradezco una vez más por manejar la situación como lo hiciste. Sí, lo siento por eso. Azazel dijo perezosamente desde su silla, ganándose una mirada molesta de Rias y Sona, una mirada divertida de Sir Zetch y Seraphale y un suspiro de sufrimiento de Michael, mientras que Gabriel simplemente hizo un puchero de desaprobación. Si hubiera sabido que Cocabiel haría un truco loco como ese, le habría puesto una correa más apretada. Todos, por favor, siéntense. Graifia interrumpiendo las miradas que la nobleza Gremory estaba enviando a Azazel para dirigirlos a una serie de sillas detrás de los Satans. Rias y Sona permanecieron al lado de sus hermanos mientras se les pedía que entregaran su informe oficial sobre los eventos que ocurrieron. Transpirado. Mientras esto sucedía, Shirou notó algo extraño en los asistentes del ángel. Si bien la falta de asistentes de Sir Zetch y Seraphale, aparte de Graifia, probablemente podría atribuirse a la presencia de la nobleza de Rias, el hecho de que los serafines estuvieran acompañados por dos humanos, exorcistas a juzgar por sus capas, en lugar de ángeles menores, fue bastante discordante. Los ángeles fueron los más afectados durante la Gran Guerra.
Balí suministró suavemente desde un lado, habiendo deducido la confusión del pelirrojo siguiendo su mirada. A diferencia de los demonios y los caídos que pueden reproducirse naturalmente, la muerte de Dios significó que ya no podrían reemplazar sus números. No me sorprendería si los que están afuera fueran algunos de los últimos ángeles de sangre pura que quedan en existencia. Ahora ese era un pensamiento aterrador. Shirou sintió que una sensación de lástima lo invadía mientras miraba a los serafines. Ya era bastante malo que estuvieran al borde de la extinción por una guerra que les costó la vida de su creador, pero que se vieran obligados a ver cómo sus enemigos naturales florecían a medida que pasaban las edades. No pudo hacer nada para evitar la disminución de su número cuando fueron asesinados o cayeron y se unieron a los Grigori. Como si sintiera su mirada, Gabriel levantó la vista, sus ojos verdes se encontraron con los ocres del falsificador con confusión, solo para sonreír, una sonrisa suave y amable que, sin embargo, tocó las fibras de su corazón. ¿Cuántos de sus amigos había perdido en la guerra? ¿Cuántos de sus compañeros ángeles se había visto obligada a eliminar debido a caer en el pecado? ¿Cómo podía seguir sonriendo así sabiendo que su especie estaba al borde de la extinción? Insertar resumen episodio aquí. Esto concluye mi resumen de los eventos del incidente de Cocabiel experimentado por mí, Rias Gremory y los miembros de mi nobleza. Rias concluyó solemnemente. El resto de los detalles se detallan en el informe oficial presentado a las tres facciones. Como testigo, yo, Sona Sitri, puedo confirmar la veracidad de los eventos detallados en el informe oficial presentado por Leire y Rias Gremory. Sona agregó solemnemente, la heredera Sitri inclinándose junto a su rival de la infancia hacia sus respectivos hermanos monarcas. Gracias, eso será todo. Sircech ofreció, sonriendo alentadoramente a los demonios más jóvenes, incluso cuando Serafall elogió a su hermana menor, aunque afortunadamente se abstuvo de cualquier actividad física, lo que le permitió a Sona mantener la compostura. Ahora bien, Azazel. Como gobernador general de los Grigori, me gustaría escuchar tu opinión sobre los asuntos discutidos en el infieme. Realmente no importa lo que yo piense. Azazel respondió con una sonrisa intrépida, sin prestar atención o despreocupado por las miradas que estaba recibiendo de los demonios más jóvenes, Rias en particular. Cocabiel se volvió rebelde y pagó con creces el precio de sus acciones. Ah, sí, el joven que fue capaz de recrear a Caliburn. Michael notó, su mirada se desvió brevemente hacia Shirou, quien se puso rígido a pesar de sí mismo, solo para hacer un puchero cuando su vista del adolescente fue rápidamente bloqueada por una de las alas negras de Azazel. Noté durante el informe de la señora Gremory que él no figuraba como miembro de su organización. Eso es porque no lo es. Azazel respondió con una sonrisa, ganándose una mirada de intriga de los líderes de las otras facciones. Es cierto que los Grigori tienen una inclinación por acoger a los extraviados. Balí se burló de esto, pero solo porque puse un techo sobre sus cabezas no significa no quiero decir que espero que sigan mis órdenes. Hubiera sido perfectamente feliz si Shirou decidiera no involucrarse nunca en nuestro mundo, pero el niño parece tener una habilidad especial para involucrarse en los líos de otras personas. Eso parece. Sircech reflexionó, sonriendo alentadoramente a la joven pelirroja junto con Serafall mientras Gaifia entrecerraba los ojos. Aún así, ¿no puedes esperar honestamente que crea que no estabas al tanto de las acciones de Cocabiel? Supongo que debería esperar algún escrutinio por dejar que las cosas llegaran tan lejos como llegaron, pero la verdad del asunto es que una vez que se apagó, ninguno de nosotros pudo ponerse en contacto con el otro. Se burló amargamente. Quiero decir, ¿de verdad crees que habría tenido las pelotas para hacer un truco como este si hubiera sabido que estaba en la ciudad? Puede que no dirija el barco más ajustado, pero cuando digo salta, mis hombres saber mejor que preguntar qué tan alto. Aparte de la vulgaridad, Azazel dice la verdad. Michael admitió, su expresión era solemne. A pesar de lo sanguinario que Cocabiel se volvió después de caer en desgracia, no era un suicida. Incluso si sus objetivos iban en contra de las órdenes de Azazel, nunca sería tan tonto como para enfrentarlo directamente sin un as considerable en el juego. Agujero. La Excalibur fusionada, lo siento, la Caliburn reformada, supongo que debería decir. Azazel opinó, sonriendo a Michael, quien simplemente le hizo un puchero con desaprobación. Tengo que admitir que entre Shirou y Cocabiel revelando sus dos mayores secretos, casi esperaba que les diera una orden de ejecución a todos los involucrados. No negaré que hubo algunos entre nosotros que propusieron tal cosa.
Michael admitió malhumorado. La espalda de Shirou se tensó mientras se preparaba para invocar sus espadas mientras se colocaba ligeramente frente a Zenobia. Pero sentí que hacerlo solo serviría para lograr mejor el objetivo de Cocabiel de volver a encender la Gran Guerra. Es cierto, dejando a un lado a los dos Siscons de allí, me habría enojado mucho si le hubieras hecho daño a un cabello en la cabeza de Shirou simplemente por decir la verdad. Azazel confirmó, y a pesar de su tono jovial había algo inquietante en sus palabras. Nunca estuve de acuerdo contigo en todo el asunto de Excalibur. ¿Qué me hubieras hecho hacer? Michael respondió con una sonrisa de autodesprecio. Arthur estaba muerto, Merlin y Excalibur estaban desaparecidos y sin padre no había forma de volver a forjar Calibur. Simplemente elegí el menor de los dos males para proteger la fe. No te estoy castigando. Demonios, soy la última persona que tiene derecho a hacerlo. Azazel se burló, agitando su mano con desdén. En todo caso, el hecho de que tú, de todos los ángeles, te hayas visto obligado a considerar tales acciones solo resalta la importancia de esta reunión. Miró al resto de la mesa con solemnidad. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este punto muerto de 3 días en el que hemos estado atrapados desde que Padre y Lucky murieron no le ha hecho ningún favor al mundo, Azazel. Fue solo una palabra, pronunciada en el tono de un hermano que reprende a otro, pero el poder y la autoridad que Gabriel puso en el nombre del gobernador general fue suficiente para asustar a los adolescentes reunidos. Los ojos de Shirou se abrieron alarmados mientras luchaba por reprimir el impulso. Para rastrear a Kansou y Bakuya como lo había hecho cuando Sircech se había acercado sigilosamente a él. Y no fue el único afectado. Bali se había enderezado de su posición encorvada contra la pared, con los ojos muy abiertos por la anticipación, un depredador alertado de la presencia de un digno oponente. Al lado del farsante, Zenobia estaba susurrando las escrituras en un intento de calmar sus nervios, mientras que al otro lado de la habitación sus compañeros estudiantes se veían divididos entre prepararse para huir o pelear. Issei y Kiba se adelantaron para proteger a Asia y Rias respectivamente y los ojos de Graifia se endurecieron mientras ella miraba. Se alejó de la pared. Gabriel. Michael entonó suavemente, colocando una mano sobre la de su hermana para consolarla, y así el aura opresiva desapareció, para alivio de los adolescentes reunidos, aunque Shirou notó que Serafall en realidad parecía decepcionado mientras que Akeno apareció, extrañamente sonrojada. Por favor, abstente de deshonrar al difunto, Azazel. Michael presionó en el silencio que siguió. El arcángel se unió a su hermana para mirar al gobernador general con una mirada de decepción tan profunda que honestamente podría creer que esperaban algo mejor de él. Aunque se convirtió en nuestro enemigo, Lucifer seguía siendo nuestro hermano. No empañes su nombre en mi presencia otra vez. Bien, lo siento. Azazel se ofreció, y para sorpresa de Shirou, Fallen, que normalmente no se arrepiente, parecía honestamente arrepentido, aunque solo en la medida de un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas, pero aún así fue un shock presenciar considerando cómo se comportaba normalmente. Adivinar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Issei jadeó, el peón pervertido temblaba mientras miraba a Gabriel desde la relativa seguridad de la sombra de Sircech, su enamoramiento anterior con su cuerpo en guerra con sus instintos subdesarrollados como un diablo para huir y nunca mirar hacia atrás en serio. ¿Qué le hizo a Azazel hacerla enojar? Como seres creados por Dios, todos los ángeles, los serafines en particular, toman sus nombres muy en serio. Sona opinó, su fachada normalmente impasible arruinada por el temblor de su mano mientras se estiraba para ajustar sus anteojos para ellos. Su nombre no es solo un título, es una suma total de quienes son, el mejor regalo que podrían tener. Recibido de Dios aparte de la vida misma, por lo que para ellos el acto de acortar o alterar su nombre, incluso en broma, se considera un insulto a la par del sacrilegio. Piénsalo así, Issei-kun. Kiba ofreció ante la confusión del peón. Imagina si alguien tuviera el poder de alterar tu personalidad simplemente alterando la forma en que se pronuncia tu nombre. Podrían hacer que odiaras los senos o incluso amaras a los hombres. Está bien. Lo entiendo. Issei gritó, con los ojos muy abiertos por el terror mientras se tapaba las orejas con las manos, como para protegerlas de las palabras del caballero. No te metas con el nombre de un ángel. No necesitabas decir algo tan aterrador, malditamente guapo. Volviendo al camino. Sircech se rió entre dientes, claramente divertido por las payasadas del peón de su hermana, incluso cuando sutilmente le hizo un gesto a Graifia para que se retirara. La sirvienta volvió a su posición anterior junto a la pared. Azazel, aunque puedo estar de acuerdo con tu declaración, tus acciones en la última década le dicen a otra historia por completo.
Continuó ante el ceño fruncido de Fallen. Tengo que admitir que, cuando supimos por primera vez que estabas reuniendo a usuarios de Sacred Gear, me costó mucho convencer a mi gente de que no te estabas preparando para una guerra, y las acciones recientes de Cocabiel ciertamente no lo hicieron. Mucho para ayudar a los asuntos. Debo confesar que poseo dificultades similares. Michael admitió solemnemente, su disgusto anterior reemplazó con una mirada de autorreproche, como si estuviera honestamente avergonzado de sí mismo por sospechar algo malo de su hermano caído. En tus garras. ¿Qué tipo de monstruo crees que soy? Azazel reflexionó con amargura, sacudiendo la cabeza ante las expresiones de conocimiento que los dos hombres le enviaron mientras el Afalle simplemente se reía entre dientes y Gabriel parpadeaba inocentemente. Admitió, ganándose un asentimiento tanto de Michael como de Sir Zetch, ya que su interés en las armas divinas era una noticia vieja en este punto. Me encontré con un pequeño obstáculo recientemente, pero creo que estoy cerca del punto donde puedo crear nuevos Sacred Gears. No hace falta decir que esta declaración atrajo más que unas pocas miradas de alarma de todos lados, incluso Valí parecía intrigado por la revelación. Después de todo, una de las razones por las que los Sacred Gears eran tan valorados era porque eran finitos en número y limitados a la humanidad. Si lo que Azazel afirmaba era cierto, y él realmente había ideado un método para reproducir, tal vez incluso producir Sacred Gears en masa, entonces fácilmente podría convertir el equilibrio de poder entre las tres facciones en un caos si lo considerara conveniente. Naturalmente, tengo la intención de compartir mis notas de investigación contigo, siempre que podamos llegar a un acuerdo hoy. De Fallen agregó con una sonrisa tímida, sabiendo que había endulzado la olla considerablemente. Dicho esto, incluso si las cosas no funcionan, puede estar seguro de que no tengo intención de usarla para armar mis fuerzas. Si alguien más hubiera dicho que los otros ocupantes de la habitación, con la excepción de Gabriel obviamente, habrían gritado mierda. Por así decirlo, las acciones del gobernador general, tanto pasadas como presentes, dicen mucho de la validez de sus palabras. Incluso Shirou, tan poco versado en política como estaba, podía ver claramente que si las conversaciones de paz fallaban, sería por falta de acción o inacción por parte de Azazel. De hecho, se podría decir que el gobernador general ya había proporcionado a sus compañeros líderes de facción condiciones muy agradables, si no directamente tentadoras, para su apoyo. Para poner las cosas en perspectiva, la oferta de Azazel de compartir su investigación de Sacred Gear sería similar a que Celrex lanzara un libro titulado Obtaining a True Magic for Dummies para todos los magos en la Torre del Reloj. Incluso teniendo en cuenta la personalidad del vampiro y su afición por las bromas, solo un idiota dejaría pasar una oportunidad tan dorada. Esa es una noticia realmente maravillosa. Michael admitió, sonriendo cálidamente a su hermano caído. De hecho, creo que hablo por todos nosotros de que ninguno de los bandos desea reiniciar la guerra. Más bien, creo que ahora es más importante que nunca que reanudemos nuestros antiguos deberes y guiemos a la humanidad a un futuro mejor. Como antiguo heredero de la casa Gremori, ciertamente puedo aprobar tal deseo. Sir Zetch confirmó, con una sonrisa nostálgica adornando sus rasgos y los de Serafall. Me atrevo a decir que el resto de los pilares restantes lo verían como un regreso a la forma. Me alegro de que todos estemos de acuerdo. Azazel reflexionó, recostándose en su silla con una sonrisa satisfecha. Dicho esto, todavía tenemos que dirigirnos al elefante en la habitación. Su sonrisa se hizo más profunda, o más bien, los dos dragones celestiales que actualmente se miran con ojos de alcoba.